Radio Internacional Online presenta La mirada del artista, hoy con la pianista Mariana Gyurkova. Programa presentado y dirigido por Alberto Atanés. La gran sensibilidad artística y técnica impecable, unidos a un toque fluido y muy comunicativo, en palabras de los críticos, han llevado a esta pianista española de origen búlgaro a actuar en prestigiosas salas de los 5 continentes. Comienza a estudiar el piano a la edad de 5 años en Sofía, Bulgaria, su ciudad natal, realizando a los pocos meses varias actuaciones en público con gran éxito. A los 10 años da su primer recital. A los 11 actúa por primera vez con orquesta, interpretando el concierto número 1 de Félix Mendelssohn, y a los 12 gana el primer premio del concurso internacional de Senigallia, Italia. Tras graduarse en el Instituto Musical de Sofía, continúa sus estudios en el Conservatorio Nacional y posteriormente con Joaquín Soriano en el Real Conservatorio de Madrid, ciudad donde reside desde 1988. Mariana Gyurkova ha sido premiada en numerosísimas ocasiones. Su predilección por la música española le ha brindado premios obtenidos a la mejor interpretación. En su paso por las más prestigiosas salas de España ha dejado constancia de un amplísimo repertorio de solista al que suma más de 35 obras para piano y orquesta. Asimismo, ha ofrecido recitales y conciertos en Bulgaria, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Grecia, República Checa, Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, India, Japón, Australia y Sudáfrica, y grabado para distintas cadenas de radio y televisión tales como la RAI, Radio Televisión Española, Radio Melbourne, Radio Yokohama y Radio Televisión Búlgara. Ha actuado bajo la batuta de los directores más prestigiosos. En la actualidad es catedrática en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Mariana, en tu página web hay una frase muy bonita que dice: la música es el arte de los 5 sentidos. Sí le hay, cierto. El mundo para mí es un compendio de sentidos. Yo vivo en ese mundo, creo que percibimos este mundo como una mezcla de sentidos. Entonces la música es parte esencial de este mundo, por lo tanto la música es todos los sentidos. ¿Se podría decir que la música es como el buen vino? Bueno, si la cosecha es buena, sí. La música necesita ser sembrada, estudiada, necesita reposo, necesita, figurativamente, claro, mandarla en barrica. Muchas veces cuando estudiamos las obras necesitamos dejarlas a reposar. De hecho, utilizamos esta misma frase muchas veces los intérpretes. Decimos, yo me sé esta obra, pero necesito mandarla un poco a reposo. Entonces yo cuando la retomas, ya el sabor de la obra es diferente. Decía Chanel: bebo champán cuando estoy enamorada y cuando no lo estoy. ¿Se puede aplicar eso igualmente a la música? Bueno, por supuesto. La música es este ingrediente que acompaña a un intérprete de forma incondicional. En los buenos momentos, en los malos momentos. De hecho, la música puede impulsar a pesar de los malos momentos. La música puede refugiarte en los malos momentos. Y la música puede inspirar, también puede enfadarte. En fin, la música es aquello que te rodea independientemente de tu conciencia. Quieras o no, la música está así. ¿El piano es la copa donde se vierte el buen vino musical? Bueno, el piano para mí es el instrumento perfecto. Perfecto no solo por su construcción, sino por su capacidad de condensar, precisamente igual que el buen vino, una cantidad de matices y de timbres que es prácticamente infinita.
Entonces, está claro que sí. Mi respuesta es definitivamente sí. ¿A qué huele la música? La música huele a paisajes, a vivencias, a aromas, a infancia, huele a pasado, huele al futuro, huele a la vida misma. ¿Un pianista debe tener buen olfato? Es imprescindible. No solo para las obras que está interpretando, sino el olfato. Bueno, en la música yo diría que hay dos tipos de olfato. Olfato casi directo, porque hay obras que desprenden aromas diferentes. Hay obras amargas, hay obras, bueno, eso es más bien un gusto, ¿no? Pero hay obras que huelen a primavera, hay obras que huelen a nieve, hay obras que huelen a amor, hay obras que huelen, bueno, a cualquier cosa que uno pueda encontrar dentro de la obra. Pero luego también hay que tener buen olfato para encontrar la obra, para encontrar tu obra, para encontrar la obra que va a tu personalidad y para poder hacerla tuya. Para eso sí que se requiere buen olfato, porque un músico no puede ir en contra de sí mismo. Esas cuestiones. ¿A quién pertenece el silencio? ¿A la última nota tocada o a la primera siguiente? Qué buena pregunta. Hay tantos tipos de silencios como notas escritas. Un silencio puede pertenecer a lo que uno quiere. El sentido que encontramos en un silencio es lo que nos va a parecer sonar de una forma u otra, porque el silencio suena realmente, y el silencio es una pausa concentrada. Entonces, puede pertenecer a la nota siguiente si uno lo hace ser así. El silencio es un efecto dramatúrgico. Entonces, yo recuerdo una frase, me vas a permitir extenderme un poco en ese pregunta, porque una de mis novelas preferidas es Being Julia de Somerset Maugham. Habla de una actriz, pero yo paso muchas cosas de la vida del teatro, las paso a la música. Entonces recuerdo un fragmento cuando esa actriz que está siendo instruida por una profesora muy buena le dice, cuando tienes un discurso, evita hacer silencios, porque el discurso se rompe. Pero si no puedes evitar y hacer caer en un silencio, hazlo durar lo máximo posible. Yo creo que eso es muy factible para la música también. Decía el poeta persa siglo XI, siglo XII, Omar Khayyam, que cuando uno es feliz y calla la noche, puede escuchar el silencio del universo. ¿El silencio se oye? El silencio se percibe, porque no todo se oye. A veces percibimos con el oído, a veces percibimos, como digo yo, con los sentidos. El silencio se puede sentir en la piel, se puede sentir en el oído, se puede ver también, no solo oír. El silencio puede ser oscuro, pero puede ser luminoso. Entonces, sí, en el sentido más amplio de la palabra, el silencio se oye. Dijo el diario Narodna Kultura, hablando de ti, poseedora de una gran estabilidad psíquica, Mariana Gyurkova logró demostrar su excepcional talento de pianista, su fino gusto y su gran emotividad. En las piezas más difíciles escuchamos una interpretación de gran profesionalidad, una gran maestría en la integridad artística de las obras. ¿Por qué el equilibrio es tan importante en la música y en la vida? Bueno, no estoy de acuerdo con esos elogios, pero me encanta escucharlos, ¿eh? El equilibrio no es sino un punto de partida. Es un punto de partida a partir del cual uno tiene que construir su actuación, tanto en la música como en la vida. Y en ese camino que es la música, igual que la vida, una cosa lleva a la otra y una cosa justifica a la otra. Si te desvías y vas en una sola dirección, la música no funciona.
de la vida ya no hablo porque sería un discurso infinito, ¿no? Pero es cuestión de graduación. Se puede ser valiente pero no temerario, ¿no? Y se puede ser prudente sin ser un cobarde. Entonces, yo creo que en ese sentido el equilibrio justifica todo el proceso musical. Si con el espacio-tiempo de Einstein se mide la música, el compás, el ritmo, la cadencia, ¿son el efecto de esa medida? Bueno, son el efecto, no diría efecto, diría que es una manera de organizar este tiempo para que tenga sentido. Es una manera de hacer este tiempo entendible. Sobre todo en la música escrita, porque en la tradición de la música oral uno oye y reproduce. Pero claro, ¿cómo podemos reproducir la riqueza de la música culta desde el barroco, desde el clasicismo? Es imposible retener, además se pierden muchas cosas por el camino, por lo tanto hay que organizar la música. El piano siempre devuelve multiplicado lo que se le da. El piano es un compañero fiel. Si lo tratas bien, lo devuelve, y si lo tratas mal, también. También hay una relación a veces de amor-odio con el piano, pues igual que con un compañero, ¿no? Pero no por eso deja de ser fiel. El piano hay que tratarlo con paciencia y con mucha perseverancia para devolver lo que uno quiere sacar de él. ¿El piano siente la impostura o la falta de veracidad? El piano tiene un radar que es infalible. Yo creo que un intérprete, estoy convencida que un intérprete, cuando toca, expresa lo que es. Como he dicho en alguna ocasión anterior, bueno, ese es uno de los lemas de mi postura como intérprete, ¿no? Uno no se puede esconder en el escenario, no hay dónde. Cuando uno toca, se confiesa, se desnuda. En realidad, tocar el piano es un acto de amor, porque es un acto de generosidad. Cuando uno toca el piano, si es suficientemente honesto, puede surgir algo increíble. Si uno finge, si uno va de intelectual, siendo una persona visceral, o si es un flemático y quiere ser animado, o si es una persona muy racional y quiere ser creativo, la interpretación no funciona, se hace artificial. Por lo tanto, yo creo que hay que ser honesto y hay que ser generoso, porque es cuando trasciende, seas como seas. Si tú eres generoso, el público te responde, pero para eso tienes que olvidarte de ti mismo. Interpretar es traducir. Dicen los italianos traduttore, traditore. El que traduce una partitura cuando se interpreta, ¿se puede traicionar el sentido de la partitura? Claro que sí. Yo tengo entendido, tú corrígeme porque creo que sabes muy bien latín. No, yo aquí no estoy para corregir. Yo estoy para escuchar. Bueno, tengo entendido que la palabra intérprete proviene del latín. Antiguamente era el intermediario que transmitía los valores Interpretatio, sí. del mercado al... Realmente es el que traduce, ¿no? Efectivamente. Es un intermediario, Claro. traductor. Traductor. Entonces, en el medio musical, en el hecho musical, el intérprete traduce de un idioma que es un idioma abstracto, pero simbólico pero fijo. Eso es importante, que es un idioma prefijado, que es la partitura escrita. El intérprete coge este medio y lo convierte en un medio también abstracto, pero mucho más entendible, que es el hecho sonoro, ¿no? Que es la sonoridad, los sonidos y los silencios. Entonces, en este camino, el intérprete tiene que extraer todo aquello que ha podido encontrar y entender en la música, en la partitura, y explicarlo al oyente. Por lo tanto, claro que es traductor, traduce de un medio a otro. La concentración, la técnica, el equilibrio se entrenan. Se entrena todo. En la música, claro que se entrena. Se entrena
bueno, hay personas que tienen una base más innata, ¿no? De todo eso, pero claro que se entrena. Toda la vida, además. No, no hay que dejar de entrenar. Tú como catedrática, para ti la docencia es gratificante y de movimiento continuo. La docencia es un proceso que te hace crecer, te hace entender muchos aspectos y te hace tener que explicarlos. Por lo tanto, yo creo que la docencia enriquece mucho a nivel personal y también es una vía de comunicación, ¿no? Cuando tú tienes alumnos y los vas conduciendo y ves cómo ellos van avanzando, es un proceso muy, muy gratificante, porque ellos también te devuelven lo que les das. Tú estás agradecida a tus maestros, en especial a tu maestro Joaquín Soriano. Sí, este maestro, bueno, sobran las palabras porque todos sabemos quién es Joaquín Soriano, pero a mí me ha aportado una cosa muy importante y muy grande, que es entender las cosas. Porque yo cuando llegué a España yo tocaba el piano, pero no lo entendía. Tocaba, pues como todos los jóvenes tocan, con mucho espíritu, muy lanzada, bueno, me comía el mundo, ¿no? Que tiene que ser así, un joven tiene que ser así. Pero Joaquín Soriano realmente me ha hecho saber por qué toco y por qué toco como toco. ¿Sabes que los alumnos que tienes en el futuro van a sentir lo mismo por ti? Pues ojalá sea así. De hecho, una de las cosas más bonitas que me han dicho en toda mi vida, que me lo ha dicho mi maestro Joaquín Soriano, fue: mi niña, ojalá que tengas algún día algún alumno como la que has sido tú para mí. Entonces yo espero que Qué ese bonito. deseo se cumpla, es precioso. Dijo el diario Il Giornale di Milano, la búlgara Mariana Gyurkova demostró poseer una elegancia innata y gran perfección técnica. ¿La música es libertad ordenada? Bien, la música es libertad, es ordenada y es producto de la toma de una serie de decisiones que llenan de sentido esta libertad. Me viene a la mente una frase de Paulo Coelho que dice que la libertad absoluta no existe, pero sí existe la libertad de tomar una decisión y comprometerte con ella. Yo lo aplico a la música tal cual. Desde un punto de vista filosófico, podríamos decir que la música es el sonido de Dios en la tierra. La música, bueno, eso es un tema muy amplio, sí, desde luego. Ahora bien, necesita de un vehículo y este vehículo somos los intérpretes. Entonces, ¿la mano es el instrumento y el piano es el fin? La mano es la herramienta del alma, como dice Miguel Hernández. El instrumento es el fin, pero no es el instrumento piano. El fin es que el piano y el intérprete se fundan en el mismo instrumento, en un solo instrumento. Yo tengo, no siempre, depende del grado de preparación, pero cuando tengo la sensación de no saber dónde termina mi mano y dónde empieza el teclado del piano, entonces es cuando sé que este fin está ahí.
El piano tiene 88 teclas, de las cuales 52 son blancas. Entonces la proporción entre blancas y teclas totales es 1,69. Conocemos que el número phi o el número áureo es 1,62, muy próximo. Por lo cual podemos deducir que el piano tiene un 95,61% de la proporción áurea. Sí, bueno, yo no soy muy científica. ¿Se da la proporción áurea en algunas partituras? Se da. Hay muchos compositores que lo utilizan de forma muy predeterminada, pero en general la sección áurea en la música representa el punto culminante de cada obra, porque las obras, estamos hablando de obras de corte clásico, las obras tienen su forma, no solo como partitura escrita, sino su forma que transcurre en el tiempo. Entonces esa forma ha de ser construida. Rachmaninoff decía que es muy importante llevar una interpretación hacia el punto culminante, porque es cuando tiene coherencia. Entonces ese punto culminante suele coincidir con la sección áurea. Sí. La enseñanza musical requiere constante aprendizaje. Sí, como todo en la vida, la enseñanza musical no termina nunca. Somos alumnos, ¿no? Yo aprendo de mis alumnos igual que ellos aprenden de mí. ¿Y la música es disciplina para la vida? Tú que eres hija de un gran deportista que ha sido seleccionador nacional de un deporte olímpico. Desde luego, pero no solo es disciplina. Del deporte a la música se pueden tomar muchos ejemplos, se pueden aplicar muchos ejemplos. La música es disciplina personal, la música tiene este espíritu de superación con uno mismo, pero la música, del deporte también los músicos tenemos que aprender una cosa que no nos enseñan frecuentemente, que es, por un lado es el fair play, el ser noble. Un músico tiene que ser noble de espíritu, igual que un deportista. Los pianistas somos un poco dados a trabajar en solidario, ¿no? por la naturaleza de nuestra profesión. Entonces a veces nos olvidamos que el mundo no gira a nuestro alrededor, sino nosotros tenemos que encajar en ese mundo y ser tolerantes con los demás. Y la otra cosa que enseña el deporte, que también hay que tener en cuenta en la música, es actuar en el nombre de una idea, actuar en el nombre de algo que va mucho más allá de la mera superación personal. A veces has dicho una frase que se le atribuye a uno de los 7 sabios de Grecia, Solón, que dice: «Conócete a ti misma». Sí, así es. Porque yo creo que para conocer la música hay que conocer el mundo. Para conocer el mundo hay que empezar por conocerse a sí mismo. ¿Dónde vamos si no nos conocemos a nosotros mismos? El diario Il Corriere di Monza dijo: «La búlgara Mariana Gyurkova hizo alarde de una gran voluntad, seguridad y capacidad de concentración que, añadidos a sus dotes personales, sirven de base a sus grandes éxitos en los conciertos». ¿Qué tienes que decir de la concentración y de la personalidad? De un pianista, me refiero. La personalidad de un intérprete puede ser muy variada. Hay gente más tímida, hay gente más abierta, hay gente más despistada. Yo soy muy despistada, pero creo que cuando uno está en el escenario tiene que tener como punto de partida una pizca de sano, en el buen sentido de la palabra, de sano exhibicionismo. Uno tiene que querer destacar un poquito por encima de los demás, porque eso es lo que te impulsa a ir a actuar a pesar del miedo escénico y todo. Y ahí es donde voy. La concentración es la forma más directa de superar este miedo escénico. Has dicho alguna vez, en alguna entrevista,
que el piano es una orquesta concentrada. Claro, bueno, yo soy pianista y no puedo dejar de defender a mi instrumento como el instrumento más rico y más perfecto. Y soy consciente que eso es muy subjetivo porque cada uno defiende el suyo. Pero es verdad que el piano se basta y se sobra por sí mismo. Casi todos los demás instrumentos necesitan ser acompañados por piano para completar la forma, ¿no?, de una partitura. El piano no, el piano lo puede decir todo. Y no es solo cuestión de armonía, de registro y de posibilidades técnicas. Un buen pianista puede hacer que el piano suene como cualquier instrumento de la orquesta. Puede sonar como la voz humana, puede sonar como una sinfonía, puede llorar, puede cantar, puede alegrarse. El piano puede vivir junto al intérprete. Dijo el diario El País de España, matizo de España porque este programa se escuchará en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, y hay algunos países que tienen un diario que se llama El País. Dice, el concierto tuvo una preciosa, expresiva y virtuosística versión por parte de una gran artista búlgaro-española, Mariana Gyurkova, quien sobre los dones naturales y las perfecciones adquiridas hace música viva y fascinante. ¿La sensibilidad se educa? La sensibilidad creo que es una cosa que todos la llevamos dentro. Todos, todo ser vivo, todo ser, creo que hasta las plantas pueden ser sensibles. Otra cosa es cómo se expresa. Entonces, la expresión sí se puede educar. Se dice en el deporte del golf que el golf se juega contra el campo. En el piano, ¿contra quién se juega? Mi padre, que es deportista, dijo en una ocasión que el pianista, en una ocasión que le preguntaban sobre mí, le decían, ¿usted cree que su hija, como ha hecho tantos concursos, es una especie de competidora, ¿no? Y él dijo, un pianista es un competidor, pero consigo mismo, y además a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, tomo sus palabras y se las dedico además a mi padre, si escucha esta entrevista. El profesor es el tallista del diamante alumno. Bueno, no diría el tallista. En realidad el alumno se talla a sí mismo. El profesor es aquel catalizador que tiene que ser un buen profesor, ¿eh? El profesor, por lo tanto, damos por hecho el que hablamos de un buen profesor, es aquel que hace que el alumno entienda quién es y saca la mejor versión de este alumno. He visto en algunos conciertos que como propina tocas la habanera de Halfter. ¿Tiene alguna explicación? Bueno, es una obra que escuché por primera vez, escuché en el año 88, que fue cuando llegué a España. Y me quedé prendada de esta obra. Es uno de mis primeros recuerdos en España y en cuanto la oí supe que la tenía que tocar, porque fue un amor a primera vista en realidad. Hay un vals de Chopin que se conoce como el vals de un minuto, que dura 2 minutos aproximadamente. ¿Eso indica que el tiempo es relativo? Bueno, eso indica que nunca midieron bien este vals. En realidad, pero a lo mejor la frase viene por la película de Groucho Marx, ¿no?, que decía, mi hermano toca muy bien el violín, además decía. Lo toca tan bien que el vals del minuto le dura 58 segundos. ¿Sí? Fíjate que yo como buena hija de deportista, de pequeña, intentaba cronometrar y digo, a ver si llego a los 58, pero nunca. Por lo tanto, el vals siempre ha durado 2 minutos. En la partitura, decía Mahler, no está lo esencial, que eso coincide con una famosa frase del Principito de Saint-Exupéry que dice lo esencial es invisible para los ojos. Claro, porque en la partitura están los valores, las alturas de las notas, las dinámicas, hay muchas indicaciones,
muchas que incluso, valga la redundancia, pueden ser muy indicativas, pueden ser muy significativas, ¿no? Puede poner creciendo, disminuyendo, acelerando y tal. Pero en la partitura es imposible plasmar esa sensación que te imbuye cuando tú estás interpretando. Es imposible. Igual que en una obra de teatro no se puede decir, mira, aquí alzas la voz, aquí te paras, aquí suspiras, aquí te das la vuelta. A eso se refiere Mahler. Que la vivencia de coger una materia muerta y convertirla viva, eso no se puede expresar en una partitura. Eso hay que pasarlo por el propio ser, por el propio cuerpo. Entonces, por eso no se puede puntualizar hasta tal forma. Ahí cada uno lo tiene que hacer a su manera. ¿Esa es la razón de por qué hay tanta precisión en los movimientos? Precisión. La precisión es algo muy relativo. Yo diría que más que precisión tenemos que tener un rigor a la hora de hacer una lectura de cualquier obra musical, rigor en clave de respeto hacia lo que hay, ¿no? No cambiar palabras, no cambiar el sentido, ¿no? del guión, por así decirlo. Pero a partir de ahí el rigor es imposible, porque digo, la precisión, puede haber precisión técnica, sí, pero una interpretación puede sonar diferente en diferentes manos y puede ser igual de precisa, por lo tanto. Que cada uno tiene su cuerpo, su ritmo cardíaco, su forma de moverse, su forma de hacer todo. El tiempo y el espacio son dos coordenadas de la música. Quien las mide, mide la vida. Bueno, ¿hay realmente necesidad de medirlas? Yo diría que quien las vive, vive la vida. Si están ahí, ya están medidas, no hace falta repetir la medición, solo llevarla a cabo. Hay una frase que personalmente me gusta mucho, que es, todo lo grande está en lo pequeño. En una nota puede estar la partitura. Una nota puede expresar muchísimas cosas. Puede ser una nota larga, corta, alta, baja, pero luego está la intención de esta nota. Yo recuerdo en mis años de estudiante jugábamos un juego musical que era adivinar una obra a partir de una única nota. Y la adivinábamos. Un compañero tocaba el inicio de cualquier obra y solo por su intención, por su gesto y por la nota en sí, ya se sabía qué obra era. Por lo tanto, sí. Estamos en el programa La mirada del artista con la pianista búlgaro-española Mariana Gyurkova. Nos quedan tres preguntas. La primera es una pregunta personal, la segunda es una pregunta de examen y la tercera es una pregunta políticamente incorrecta. La pregunta personal. ¿Qué se siente al trabajar y aprender de una persona como Ana Guijarro, a la que admiras y quieres? Es desde luego un privilegio estar a su lado. Es un privilegio y es una fuente de generosidad. Ella es una persona muy, muy generosa y muy sabia. Y digo generosa porque no le importa compartir su sabiduría con todos nosotros que somos algo más jóvenes. Yo la llamo a veces mi Ana Madrina en vez de Ada Madrina, porque he aprendido muchísimo de ella. Y desde luego su labor como directora al conservatorio es otra muestra de generosidad, porque siendo una pianista de muchísima relevancia, ella ha tenido excepcional y maestra. Ella ha tenido que sacrificar parte de su dedicación al piano y al aula para pilotar este avión de combate que es nuestro conservatorio. La pregunta de examen. ¿Cómo se resuelve la séptima dominante?
Bueno, se resuelve, depende a dónde se quiere llegar. Esa contestación es gallega. Es que conozco algún gallego, a lo mejor se me ha pegado un poco. A ver, la séptima de la dominante es la forma más directa de llegar de cualquier tonalidad a cualquier tonalidad. Ahora bien, si en esta llegada uno se quiere distraer un poco, demorar un poco, pasar por algún sitio inesperado, entonces puede resolver de formas diferentes antes de llegar a casa inevitablemente, que es la tonalidad principal. La última pregunta, políticamente incorrecta. ¿Deberían los políticos estudiar música para encontrar equilibrio y armonía? Me encantan las preguntas políticamente incorrectas. Los políticos ojalá estudiaran más música para poder comprender al mundo entero, porque los políticos han estudiado muchas ciencias y muchas teorías y economía o lo que sea. Pero como dice Nietzsche, sin música el mundo sería un error. Y si estudiaran más música y más arte, en general, supongo que muchas decisiones que tienen que hacer las tomarían teniendo en cuenta no solo sus teorías, sino la realidad de las personas. Hemos llegado al final, ha sido un placer, Mariana, conversar contigo. Muchísimas gracias por tu paciencia, por soportar estas preguntas que las hemos hecho con cariño, no sé si con acierto, y desde aquí también darles las gracias a todos nuestros oyentes. Como siempre decimos, desearles en esta situación de pandemia global, mundial, derivada de este virus chino de Wuhan, Hubei, mucha salud, muchísima salud y que sean felices. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y un placer.